A continuación veremos otra de las claves de los éxitos de los negocios por Internet: los canales alternativos. En el sistema de mercadeo tradicional, que consiste en desarrollar canales de venta no tradicionales para productos masivos y llegar a la mano del cliente de una forma más veloz y eficiente, muchos proveedores utilizan nuevos canales o multicanales de servicio que están representados por gasolineras, tiendas de 24 horas, rebosterías, tiendas de delicatessen, supermercados, autoservicios. Los distribuidores opinan que los establecimientos habituales y los canales alternativos se complementan, ya que los consumidores hacen la compra más grande en el canal habitual, mientras que utilizan los canales alternativos para urgencias y olvidos. Este concepto se desarrolla en Internet como capacidad multicanal, pero con una visión distinta. El desarrollo de canales alternativos en Internet tiene una visión que hay que entenderla en su totalidad. La mayoría de los recursos de un emprendedor o empresa que ingresa al mundo de los negocios por Internet se centran en generar ventas a través de su propio sitio web, algo lógico y razonable. Para alcanzar más rápido el nivel que esperamos de ventas y que definimos como meta, existe una estrategia recomendada que se centra en el desarrollo de capacidades multicanales, centradas en los clientes de nuestros productos o servicios. Esto se trata de aprovechar las tasas de conversión que ya poseen los canales alternativos, generadores de ventas online o de clientes, por ejemplo, los mercados transaccionales o de subastas como eBay, Mercado Libre, de remate o más oportunidades, o los comparadores de precios online, como por ejemplo Buscapé, Bonfaro, Priceline, Libra, o los portales de valor agregado, como pueden ser Compremos lo Nuestro, Bolivia Mall, entre otros. Estos canales alternativos, por un costo muy bajo por transacción o un variable, le permiten acceder a una gran cantidad de compradores, ya que tienen como hábito utilizarlos para comprar productos o servicios, y a su vez le brindan un servicio de apoyo que son necesarios, como pueden ser medio de pago o en algunos casos hasta la logística y los servicios de postventa de atención al cliente. Esta acción nos permite alcanzar ventas y transformar a un usuario en un cliente a través de una experiencia positiva de compra online. Hasta ahora hemos analizado cómo lograr una tasa de conversión a través de mi propio sitio o a través de canales alternativos. Pero para lograr alcanzar la decisión de compra en el canal, tenemos que tener en cuenta varias variables. Estas variables son amigabilidad, usabilidad, tráfico relevante y confianza, que son temáticas íntimamente ligadas y muy importantes a la hora de lograr la decisión de compra de productos o servicios en nuestro canal, ya sea en forma directa o a través de canales alternativos. Una se centra en el diseño y el desarrollo del sitio web para que sea más fácil de comprensión y de uso, mientras que las otras se enfocan en mejorar la tasa de conversión. Hay 4 principios básicos que son tenidos en cuenta en el desarrollo que parten de la usabilidad. Estos son: facilidad de aprendizaje, la facilidad con la cual los nuevos usuarios se sienten cómodos con el sitio e interactúan con este efectivamente. Flexibilidad, variedad de posibilidades que tiene el usuario para adquirir e intercambiar información con el sitio, las diferentes vías que se posee para realizar una misma tarea. Robustez, nivel de apoyo que el sitio ofrece a usuarios para el cumplimiento de sus objetivos. Usabilidad, diseño centrado en el usuario. Este concepto de usabilidad es muy importante. La usabilidad es parte de los principios del diseño universal o diseño para todos. Hoy está reconocida como un importante atributo de calidad, habiéndose ganado un puesto entre otros más tradicionales como el rendimiento y la fiabilidad. Además, está muy relacionada con la accesibilidad, hasta el punto de que algunos expertos consideran que una parte de la otra y viceversa. La usabilidad es fundamental a la hora de lograr alcanzar la compra en nuestro canal. Continuando con el concepto de decisiones de compras online, tengamos en cuenta que Internet es para el consumidor moderno
el modo más conveniente para investigar oportunidades y tomar decisiones acerca de productos a la hora de comprar. No es suficiente estar en Internet. Se debe proveer a los clientes con información valiosa que ayude a tomar decisiones de compra. Proveerles las herramientas de comunicación y los mecanismos adecuados para mostrar los productos. Mostrar un catálogo bien organizado y mantener la información de productos y la tecnología del sitio actualizada. Tengamos en cuenta que hoy Internet decide el 80% de las compras que se hacen a través de la web. Más allá de que su cliente compre productos online, por correo o personalmente, es un factor importante a la hora de tomar decisiones. Por eso, la información en Internet es una parte importante de la estrategia de marketing. Internet utiliza cada vez más para decidir qué se va a comprar y dónde. Los motores de búsqueda juegan un papel cada vez más decisivo en este proceso de toma de decisiones a la hora de comprar. Otra fuente de generación de clientes es el marketing directo, el marketing viral y el email marketing. Ahora bien, hablemos de accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad es la capacidad que un sitio web posee para dar acceso a sus contenidos a todas las personas, incluya aquellas que tienen limitaciones o discapacidades, de tipo visual, entre las que se encuentran la ceguera, la visión reducida y los problemas de visualización de color. Auditivo, estas deficiencias pueden ser consideradas menos limitatorias en la hora de acceso y el uso de contenidos digitales, debido a que el canal sonoro es mucho menos utilizado en interfaces web que en el canal visual. Motriz, son las relacionadas con la capacidad de movilidad del usuario. Estos usuarios no suelen ser capaces de interactuar con sistemas a través de dispositivos de entrada tradicionales, por ejemplo, el mouse, y utilizan alternativas basadas en voz. Ahora bien, analicemos la usabilidad y la amigabilidad. Los sitios web accesibles contemplan no solo tipos específicos de usuarios, sino que consideran la diversidad de usuarios. Cada uno de sus diferentes necesidades, por ejemplo, de idioma, conocimientos, experiencias o tecnologías al alcance del usuario. Recordemos que la competencia está a un clic de distancia, es decir, que si un usuario se siente insatisfecho en nuestro sitio web, las barreras de tiempo y espacio se reducen al mínimo y se facilita la fuga de usuarios de nuestro sitio a otro, que puede ser la web de nuestra competencia. Es aquí donde el concepto de usabilidad se relaciona íntimamente con el de amigabilidad. ¿Cómo manejar este nuevo escenario? Para mejorar este nuevo escenario y planificar una correcta adaptación de nuestro sitio web, al mismo tiempo es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Tener en claro nuestro modelo de negocios en Internet. Fundamental. 2. Establecer los objetivos que quiero de mi sitio web. 3. Identificar claramente quiénes son nuestros clientes actuales o potenciales. Y por último, facilitar la interacción del usuario y la web, o sea, de mis potenciales clientes o clientes con la empresa, con una navegación fácil de usar y una estructura de contenidos lo suficientemente comprensible y accesible para todo tipo de usuarios. Es aquí donde la experiencia del usuario es fundamental. Un sitio web usable es aquel que funciona bien y donde un usuario con una pericia y conocimientos medios puede cumplir los objetivos atendiendo a sus necesidades sin terminar la experiencia de uso con una sensación de frustración. La usabilidad es la característica que permite al usuario centrarse en su tarea y no en el funcionamiento del sitio web. La usabilidad y la experiencia de un usuario en el site de comercio electrónico son importantes. ¿Y por qué? Porque los sitios web fáciles de usar son más demandados y más usados. Eso es una ventaja competitiva. A su vez, permiten reducir los costos de producción, de mantenimiento y de apoyo. Por ejemplo, las consultas que mis potenciales clientes a la hora de comprar quieren hacer en el sitio web. Hay un aumento de prevención de errores y una reducción de abandonos en el proceso de compra.
algo que sucede en la mayoría de los procesos tradicionales, e incrementan los ratios de conversión de visitantes a compradores, el objetivo final que buscamos en nuestro canal online. En síntesis, una buena experiencia de usuario asegura mayor satisfacción y consigue más fidelización, por lo tanto, un mayor aumento de beneficios que se traducen en un retorno de la inversión. En el negocio electrónico, si los usuarios no pueden comprar, usted no hace dinero. Y por eso, Nielsen afirma que una pobre usabilidad mata al comercio electrónico. Si mejoramos en un 50% la usabilidad de un sitio web de este tipo, las ventas pueden llegar a aumentar hasta un 400%. La mayoría de las campañas de marketing tienen como objetivo principal aumentar el tráfico de nuestra página y, por lo consiguiente, de nuestro canal online. Pero para tener éxito debemos lograr tráfico relevante, o sea, usuarios que estén realmente interesados en mi producto o servicio. La pregunta a responder cuando hablamos de tráfico es ¿calidad o cantidad? No todos los que visitan nuestro canal de ventas online pueden ser personas interesadas en nuestros productos y servicios. Entonces la respuesta es calidad. Lo que nosotros requerimos es tráfico relevante, usuarios que estén realmente interesados en el producto o servicio que estamos vendiendo. Una vez que hemos logrado ese tráfico relevante, un aspecto fundamental es la confianza. La confianza es el fundamento del comercio. Las normas, los contratos, están destinados a dar previsibilidad a las relaciones, es decir, generar confianza. Pero también las políticas de las empresas contribuyen a desarrollar una relación de confianza. Así como otras ocasiones, la reputación de la empresa o la existencia de una relación histórica que sea satisfactoria son los aspectos sobre los que se construye con la confianza. Una vez que generamos tráfico relevante, debemos lograr que se materialice en una registración y mejor aún en una venta. Para ello, la generación de confianza en nuestro canal online es fundamental. Hoy es el motivo del 65% de las ventas online frustradas, la no generación de confianza. Los aspectos a tener en cuenta para atraer y retener clientes son usabilidad, amigabilidad, tráfico relevante y confianza. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para lograr estos objetivos? Por ejemplo, un sitio sencillo y claro con una descarga rápida de las páginas, diseño gráfico funcional con una tipografía legible, eliminar todo tipo de complejidad innecesaria, navegación efectiva reconstruyendo los enlaces rotos, una completa información sobre los productos o servicios con sus precios y detalle de cada uno de ellos. Las imágenes y gráficos a utilizar deben ser de alta calidad o resolución, pero bajo peso. Precisos sistemas de ayuda al cliente que sean exactos en sus respuestas. Tener disponibles de una manera clara las características de privacidad, garantía y seguridad. Estilo claro y preciso de los textos evitando el lenguaje promocional. Contenidos bien organizados. Estas son algunas de las recomendaciones que hay que tener en cuenta para lograr los objetivos de atraer y retener clientes.